Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este ciclo de charla que organiza la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. Mi nombre es José María Martínez, más conocido como Pancho en el fútbol. Y bueno, quiero agradecer a la asociación que me permite poder participar de esta charla y de esta conversación con alguien que, bueno, tuve la suerte de poder compartir en vestuario, poder compartir cancha, allá por el año 94, estamos grandes ya, Martín, y transitamos un año muy lindo en Estudiantes de La Plata. Y bueno, darle la bienvenida a este espacio a través de la asociación, agradecerle a la asociación que me dio esta posibilidad y poder compartir tu experiencia, tus vivencias, este nuevo camino que empezaste a recorrer después de una exitosísima carrera como futbolista. Y bueno, bienvenido Martín, te dejo tu presentación y después abordamos los temas. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradecido también a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino por esta posibilidad de estar charlando con ustedes y bueno, contar también las vivencias que fueron en el comienzo como entrenador, allá por el año 2012 en Godoy Cruz y bueno, creo que hay muchas cosas por poder hablar. Por la experiencia que voy teniendo a lo largo de la carrera como entrenador, hay una evolución, hay un crecimiento, hay cambios y bueno, poder compartirlas con todas las personas, con todos los entrenadores que nos van a estar escuchando, espero que sea útil. Bueno, la idea es esa, Martín, que podamos tener una charla de entrenador a entrenador, relajada, suelta, como nos gusta hablar a nosotros entrenadores, ya que va a haber muchísima gente tratándose de tu persona y todos los seguidores que tenés. Bueno, hay muchos entrenadores, estudiantes de entrenadores, estudiantes de la escuela de la asociación, así que, bueno, y obviamente mucha gente que se pueda subir al canal y poder disfrutar y compartir tu experiencia. La idea es ir recorriendo y transitando este viaje que has decidido recorrer después de tu etapa como futbolista, y ahí quiero arrancar. ¿En qué momento empezaste a visualizar y empezaste a sentir que vos, jugador, ibas a dedicarte o a empezar la carrera de entrenador? Si fue durante tu etapa como futbolista o fue una vez finalizada tu carrera, ya que rápidamente asumiste como entrenador principal apenas había transitado, no creo, más de un año que había dejado de jugar. Sí, mirá, la verdad que a lo largo del tiempo que fui transitando mi etapa como jugador, la verdad que no lo pensaba. En sí fue más proyectado al último tiempo, donde obviamente uno sabe que en algún momento tiene que dejar ser jugador de fútbol y quizás encontrar ese vacío, ese momento donde ya esa rutina diaria de entrenamientos, de concentraciones, de viajes, ya no va a estar presente. Entonces, bueno, fue empezar a planificar ese día después y qué era lo que podía llegar a mí a traerme más en ocupar mi tiempo, en ocupar mi cabeza para no sufrir ese vacío, ¿no? Hacer ese duelo, pero utilizar el tiempo para otras cosas. Y bueno, fue un poco ir charlándolo con mi psicóloga, con la psicóloga del club, y bueno, en las charlas empezar a tirar algunas posibilidades que siempre sean relacionadas al fútbol. Yo no me veía haciendo otra cosa, poniendo, no sé, algún negocio, dedicándome, no sé, al campo, dedicándome a la construcción. No, yo sabía que era algo ligado al fútbol y bueno, creo que lo más cercano y lo que uno siente en el día a día es lo de ser entrenador, porque
ser director deportivo, ser representante, esas cosas mucho no me interesaba, o en algunas propuestas ir a algunos programas de televisión y comentar, y como muchos quizás siguen ligado al fútbol de esa manera, pero bueno, creo que fue proyectarme a ser entrenador, empezar a hacer el curso, que lo hice en La Plata, y bueno, mientras tenía obviamente los tiempos para poder ir y concurrir y estar, lo fui haciendo sin apresurarme porque todavía seguía jugando, pero bueno, ya a partir de ese momento fue como enfocarme a decir, bueno, ya está, el día de mañana dejaré de ser jugador de fútbol, pero tengo algo en que ocuparme, en seguir preparándome, en capacitarme y el saber que esas sensaciones la iba a seguir viviendo, obviamente sin una participación muy directa como la que es la de jugador, sino a pasar a un lugar donde cambia, creo que de un extremo a otro, la responsabilidad, el que uno ya asume otro rol dentro de un grupo de jugadores que, bueno, son los que en definitiva pasan a ser los protagonistas y uno un aporte, un conocimiento, una ayuda, pero que seguramente de la línea hacia afuera, ¿no? Pero en el día a día sí, el sentirte útil en el día a día de la semana de entrenamiento. Bueno, por lo que te escucho, buscaste de alguna manera, una vez terminando, visualizando que se terminaba la carrera, poder ocupar tu tiempo y ahí se te despertó de alguna forma ocuparte o dedicarte a lo más relacionado con el futbolista. Y te hago esta pregunta, o una vez tomado Godoy Cruz, esa invitación que te hacen a ya dirigir Primera División, con lo que significa eso, Primera División, tu primera experiencia, acá apelo obviamente, como te conozco muy bien, si consideras que te faltó un paso previo formativo en alguna categoría juvenil, o ya tenías bien claro lo que querías, o lo fuiste construyendo en la medida que fueron presentando, porque como bien vos dijiste, una cosa es ser jugador y ocuparse solamente de vos, y otra cosa es pararse enfrente de un plantel y empezar a que hagan lo que vos te gustaría que pase dentro de una cancha. Sí, ¿Cómo mirá, fue esa primera experiencia? en definitiva, haciendo el curso, en la preparación, en uno seguir capacitándose, tener reuniones con entrenadores, creo que es una ayuda, pero creo que la experiencia te lo hace el empezar. Y vos me decís, podría haber empezado en divisiones inferiores, podría haber empezado en una categoría. Es empezar. Yo me retiré en julio del 2011 y me tomé como un año en decir, bueno, fuera del fútbol, vacaciones, descanso, la familia, desconectarme por completo, no estar acá cuando empezaron las pretemporadas, que es un poco lo que uno, bueno, Claro. es el inicio de una temporada, y vos decís, bueno, las pretemporadas, y yo no estaba acá, no quería estar sabiendo dónde Boca estaba de pretemporada, nada, partido amistoso, y me alejé. Pero Alejarte fue decir, totalmente. bueno, después de eso, de un tiempo razonable que me distancié, fue decir, bueno, ahora el enfoque estaba en lo de ser entrenador. Y ahí era decir, bueno, cuando se presente una oportunidad hay que arrancar, porque la experiencia te lo hace el día a día, el conocimiento, ese roce que vos necesitas hacia con los jugadores, el conocimiento, el tomar decisiones, la planificación. eh, yo creo que todo te lo hace el empezar. Después, obviamente, no a mayor o menor exigencia según lo que vos pretendas, ¿no? Yo, quizás por la experiencia en cómo fue a lo largo de mi carrera como jugador, era siempre de exigirme mucho, y a lo que me exigí, obviamente, pretendía hacerlo como entrenador. Entonces, quería ya de entrada ponerme a prueba
a lo que más pudiera como entrenador y empezar obviamente a vivir esa experiencia. Pero no te alcanza ese conocimiento de jugador, no te alcanza todo lo que vos puedas, obviamente, estudiar, leer, ir a hacer el curso, porque requiere cosas tan esenciales y tan de vivirlas vos en persona como para realmente saber lo que es ser entrenador, que sí, que era el momento de arrancar y cuando se presentó lo de Godoy Cruz, creo que era la oportunidad de comenzar y estar en este periplo que no es tan fácil hacerlo disfrutar como uno quisiera. Extraordinario. Ahí te consulto, te pregunto para compartir de todo en tu primera experiencia y después, bueno, cómo lo fuiste construyendo. ¿Cuánto tuvo que ver en tu desarrollo a la hora de, obviamente, de tu gusto futbolístico, de tu idea, de tu parado de equipo, de tu gestión, también no solo adentro, sino fuera de la cancha, todo lo que implica ser entrenador? ¿Cuánto influyeron y quién, si alguno, tuvo mayor influencia en tu formación y a la hora de arrancar? ¿Viste? Cuando tu primera experiencia vas tomando mucho, obviamente de lo que vos querés que pase, pero de los entrenadores que más pudieron haberte llegado, tanto en lo futbolístico como en lo humano. Vos sabés que, bueno, más adelante vamos a charlar de eso, lo importante que es en una gestión de grupo. Sí, obviamente que a lo largo de mi carrera he tenido entrenadores como en mis inicios en Estudiantes con el profe Córdoba, después lo que fue la etapa en Boca con Bianchi, del Coco Basile, mi primera etapa de la selección con Bielsa, bueno, con Diego en la última etapa en la selección en mi carrera. Todos entrenadores que en definitiva me han dejado algo, algún conocimiento y un aprendizaje en relación a lo que yo podía llegar a aportar de esa enseñanza que ellos me hayan podido dejar como entrenador, pero obviamente uno trata de tener su identidad propia, pero que cosas que lo he vivido con ellos, lo he puesto en práctica desde el manejo de grupo, desde el liderazgo, desde la forma en la cual uno pretende inculcarle al jugador la manera de entrenarse, de prepararse. Y bueno, cada uno de esos entrenadores creo que me marcaron, me dieron ese empuje en cuestión del conocimiento que uno tiene que tener después al ponerse enfrente de los jugadores, de tener 25 o 30 personas que te están observando y queriendo conocerte a vos en cómo sos, y que vos tenés que conocer a 25 o 30 personas diferentes en este rol, ¿no? Y bueno, y ahí va ese aporte de cada uno de esos entrenadores que me han ayudado a mí a poder llevar adelante la función de entrenador. Bueno, con respecto, ya nos metemos en el liderazgo, que lo mencionaste 2 o 3 veces. Más allá de tu experiencia y tu forma, obviamente, de haber transcurrido tu carrera y lo líder que fuiste y el protagonista que fuiste en toda tu carrera, ese liderazgo, ¿cómo lo abordás con los futbolistas? ¿Qué estilo de liderazgo sos el que te gusta utilizar? Si lo modificaste, si para los distintos clubes lo adaptás, hoy hay distintas ligas, distintos países, distintas culturas. ¿Cómo es tu vínculo con el jugador? ¿Es cercano? ¿Es lejano? ¿Es distante? ¿O lo delegás en el cuerpo técnico? ¿Cómo te vinculas diariamente en ese aspecto? Mirá, yo creo que hay que poner quizás unas ciertas normas desde el principio, a ver, no desde lo estricto, sino desde
la convivencia, desde el respeto, desde obviamente uno transmitir lo que pretende como entrenador, y eso se va consolidando, ese liderazgo desde la confianza, desde lo que uno transmite, desde el conocimiento, y esas pautas que uno ya implementa desde el inicio tiene que quedar a lo largo del año, del tiempo que uno transcurre en un club, donde ahí es mantener esa línea. Y bueno, de esa línea uno creo que tiene que pautar con los jugadores horarios, respeto, la concentración, los entrenamientos, la forma que uno también, insisto, cómo pretende que se tome el entrenamiento. Cuando se entrena, y cuando hay que divertirse, se divierte, pero soy muy exigente en eso. Pero en la cercanía me gusta estar cercano al jugador, siempre manteniendo ese respeto que tiene que haber, en el cual creo que me gusta interiorizarme del jugador, conocer al jugador, no solamente en la situación futbolística, sino en lo personal. Pero bueno, voy midiendo, fui cambiando desde mis comienzos, porque esa cercanía, cuando empecé, quizás era bastante reflejada a mi figura como jugador, en el cual lo hacía muy poco tiempo que había dejado, entonces era como que me sentía más parte de ellos, del grupo, y bueno, me fui dando cuenta que tenía que dejar de lado eso. En ese comienzo me tuve que dar cuenta, quizás más en nuestro fútbol, en el fútbol argentino, en las experiencias de Godoy Cruz y Arsenal, en donde yo seguía como teniendo algún vínculo todavía con el jugador dentro, y esa cercanía, como te decía, era muy cercano a jugador, y no jugador-entrenador. Entonces, bueno, yo creo que ese cambio lo fui teniendo, lo fui cambiando cuando me fui a Chile, donde más allá de que conozcan mi nombre en el fútbol chileno, lo que yo había hecho o lo que había conseguido, pero en definitiva era el entrenador de Unión Española, y que los jugadores chilenos o algunos argentinos o uruguayos que había en el plantel sí me conocían, pero yo notaba de que ellos me consideraban el entrenador, no el jugador que uno podía llegar a ver de jugador de Boca. Entonces creo que a partir de eso hubo un cambio en, en- en mi llegada al trato con el jugador, siempre cercano, porque me gusta estar sabiendo todo lo que el jugador necesita y de lo que uno le puede llegar a facilitar desde el conocimiento. Y bueno, tuvo que haber ese cambio para yo realmente también entender, insisto, en el rol, en esa toma de decisiones que mucho me costaba, en dejar un jugador fuera, en la citación, el sacar un jugador, era como que yo lo sufría propio, como que si me estaba sacando a mí. Entonces todas esas cosas, empezar a darme cuenta de que ser entrenador requiere de eso, de tomar decisiones expresamente, y que uno lo que está buscando es hacer lo mejor para el equipo, sin querer perjudicar a nadie. Entonces, todas esas cosas lo vas haciendo, lo que hablábamos al principio, con la experiencia y con el conocimiento del día a día. Extraordinario, sí, sin ninguna duda, era muy contemporáneo cuando iniciaste tu carrera y bueno, al irte a otro país pudiste haber, digamos, experimentado esa separación más del jugador a entrenador y bueno, todo ese aprendizaje. Con respecto a, viste que, bueno, en distintos, vos has tenido la suerte de dirigir, bueno, acá, en Chile, en México, viste que el fútbol va creciendo o se van agregando áreas, distintas áreas eh, funcionales digamos, a la especialidad de lo que es este deporte. Entonces, ¿cómo te vinculás
y qué te gusta que pase con las distintas áreas, digamos, cómo te interrelacionás con obviamente el departamento médico, el cuerpo de utilería, qué te gusta que pase con respecto al grupo humano, al clima. Yo tengo otras preguntas porque soy bastante, creo que hoy en las grandes empresas el aspecto humano y la conducción horizontal y que haya un buen clima es importante para generar el vínculo y siempre obviamente respetando el área. En ese aspecto que generar empatía, bueno, ¿cómo lo abordás eso? Si sos de participar en conjunto o delegás un poco en el cuerpo técnico y qué grado de importancia le das y si lo has podido experimentar. Mira, obviamente que la experiencia de haber estado en diferentes países, en otras culturas, en otras maneras de vivir el fútbol, creo que eso también te ayuda a uno tener ese acercamiento o esa gestión de todas las áreas. Y es importante, no me gusta estar ajeno a eso, llegar a un club y conocer, interiorizarme en lo que más pueda, más que nada, más allá de que después yo no aborde todo, pero después ahí desligar a la gente de mi cuerpo técnico, pero sí tener conocimiento en todas las áreas que corresponden, como decís, la área médica, la área nutricional, la área psicológica, mental, eh, el fútbol juvenil, lo que es divisiones inferiores acá, y yo creo que todo eso es saber gestionar por parte del entrenador, y en la medida que uno es como ya cuando uno llega a un club, es parte del club, y siendo uno algo tan importante como ser la cabeza de grupo, siendo el entrenador, creo que no hay que obviar, porque el estar más cercano a los entrenadores de inferiores, conocer a los jugadores de las divisiones inferiores, saber la importancia que el club le da también a las divisiones inferiores, lo que también son las áreas también de recursos materiales, los estadios, las instalaciones, las canchas, perdón, dije los estadios, las canchas como están, cuidadas, los vestuarios, gimnasios, bueno, todas esas cosas que incumben al director técnico como también al cuerpo técnico, y sobre eso hay que estar cercano también a los empleados del club, el conocimiento de diferentes áreas, creo que es muy importante, y por eso mi experiencia en el haberme ido a otro país te lleva a eso, porque desde conocer el clima, porque si vas a jugar a la altura, porque si vas a jugar al llano, porque si vas a jugar a 30 grados de calor a las 12 del mediodía. Entonces, todas esas cosas uno lo tiene que saber, tiene que interiorizarse, conocer al club, la mentalidad de los hinchas, la mentalidad de los dirigentes, la prensa, cómo se lleva a cabo el fútbol en el país. Y bueno, todo eso creo que es importante. En la medida que uno pueda abarcar más, bien. Obviamente que mi enfoque tiene que estar en el equipo, en los resultados. Por eso es lo que hoy por hoy ha crecido tanto la composición de un cuerpo técnico, y en esto de desligar cosas también ayuda a uno a estar un poco más descomprimido en todo eso. Pero sí me gusta estar informado, sí me gusta saber de todas las áreas que también estén relacionados directamente con el jugador. Sí, 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 con el jugador y con tu día a día, en definitiva. Podés generar, bueno, como hablamos, un buen clima de trabajo. Ahí, con respecto a, bueno, vos fuiste líder, capitán, encima de lo que hiciste en tu carrera, ¿qué grado o qué participación le das a algún líder nato de cada plantel o le has dado? Y si de alguna manera buscas eso que te represente, viste que en el rugby el capitán es un poco la voz cantante del entrenador y lleva su idea, eh,
lo buscás de alguna manera, se va dando natural o apelás directamente a que tu idea, que tu forma de pensar, tu forma de encarar y que ellos te van conociendo, lo haces de manera colectiva. Y no sé si Sí, sí, entendés no, lo yo que... creo que son muy importantes para el entrenador en la medida que ellos sepan el rol que tienen dentro del vestuario, dentro de la cancha en determinados momentos, creo que es una ayuda indispensable. Esos líderes, esos jugadores diferentes que compiten con ellos mismos, no compiten con sus compañeros, compiten por ser mejores cada día, compiten porque quieren ganar, compiten porque quieren ser exitosos y bueno, esos son los que en definitiva te llevan un poco el equipo adelante y son un empuje más allá de lo que uno transmita y lo que uno quiere. Y bueno, creo que en mi experiencia lo he visto, lo he notado en Unión Española cuando hubo un líder como lo fue Gustavo Canal en su momento, nos llevó a nosotros conformar un equipo muy competitivo, pelear un campeonato, salir segundo atrás de Colo Colo y bueno, y creo que yo destaco en eso, en que los demás eh, eh, llevaban a lo que él transmitía dentro del vestuario, en el día a día. El llegar temprano, el prepararse, ir al gimnasio, prepararse, estar en condiciones para poder rendir, para la exigencia que uno pretendía, el quedarse después de los entrenamientos, entrenando, mejorando, corrigiendo, y eso contagia, eso alimenta al resto de los compañeros, y eso en cuanto se ve que es una mejora tanto en lo individual como en lo colectivo, creo que es importantísimo ese aporte de esos jugadores. Como te digo, uno no le tiene que estar atrás. Son jugadores que solamente se preparan para ser mejores y ser exitosos. Entonces, tenerlos dentro del equipo para mí es muy importante y yo le doy esa posibilidad de que asuman ese rol. De alguna manera ahí delegás, ahí es donde aparece una conducción horizontal que delegás sin decirlo, pero como que compartís, porque sabés que eso, porque muchas veces la conducción del entrenador, eh, por eso, por distintas otras disciplinas, que se acepta un poquito más, aceptar que la opinión del futbolista, ya sea técnica, ya sea táctica, ya sea de un horario de concentración, ya sea algunos pedidos que suelen hacer los futbolistas, y en ese aspecto no tenés inconvenientes siempre y cuando lo veas como algo positivo para el equipo, no para lo personal. Sí, soy abierto en ese sentido, pero quizás esas pautas que fijamos en el comienzo hace de que se mantengan, se perduren con el tiempo, pero en esto de poder consensuar y poder cambiar algo está dentro de las posibilidades, sin abusar, sin en Sí, que sí. los jugadores sean los que constantemente están queriendo cambiar o proponer diferentes cosas, porque ya ahí perdés vos tu liderazgo, perdés vos eh, esa exigencia que pretendés de ello, y cuando el jugador te agarra un poco la mano en ese sentido, ya te ve el que uno es tan flexible que después pedirte no entrenar mañana, ganamos y 2 días libres, y bueno, profe, hoy no corramos, y entonces cuando vos empezás a ceder, ya se te va de las manos y es muy difícil volver para atrás. Entonces hay que tener una cordura en todo, pero creo que lo más importante es eso, la relación humana que tiene que haber. Yo creo que es importantísimo eso, lo humano que uno trata de llevar adelante, esa interrelación que tiene que haber, ese feedback que tiene que haber entre jugador, cuerpo técnico, y si no es directo a mí, hacia mis colaboradores, hacia el preparador físico. Y bueno, por eso yo creo que, que la armonía de un grupo te lleva a conseguir cosas importantes.
Ahí me nombraste el cuerpo técnico. ¿Cómo lo conformás y qué, a la hora de elegir, qué buscas en el rol de cada uno y cómo está conformado tu cuerpo técnico? eh, y si lo has ido variando, si has ido buscando algo, una cosa que tal vez consideraste que era importante, ya sea del videoanálisis, ya sea, como el nombre que usás, que hablaste de psicología, si usás coach, cómo lo fuiste abordando y si fuiste modificando en el camino. Sí, en este conocimiento que fue cambiando, obviamente que la estructura del cuerpo técnico también lo fue, y también es algo que yo priorizo mucho, en la medida de que tenga gente preparada, capacitada, en que quizás no lo sea solamente de la amistad, por tener un amigo en el cuerpo técnico, eso me va a alcanzar, sino también quizás tenga a poner el Pato Abondancieri, que fue el que comenzó desde que arrancamos en Godoy Cruz, y el preparador físico también, Gastón Mendoza, que son los que hoy mantengo, que Gastón Mendoza, el preparador físico, fue compañero mío en las divisiones inferiores de Estudiantes. El Pato, todo lo que fue mi carrera en Boca compartiendo con él, pero lo que me liga no es solamente la amistad, sino también la capacidad y el conocimiento y la confianza que yo tengo en ellos. El profe, por lo que ha trabajado y lo conocía de antes en otras etapas que ha él estado con otros entrenadores y en otros países, y con el Pato es que a veces nos miramos y ya sabemos a veces lo que uno piensa o lo que nos queremos decir, y entonces eso es importantísimo, o en algo que estamos viendo en la cancha o en algún jugador o en el equipo, y es mirarnos y ya saber en qué estamos pensando, y eso no es fácil. Y bueno, también en esta etapa se ha sumado Nicolás Chiesa, que estuvo trabajando ahora en el último periodo ahí en Boca, en la Secretaría Técnica, y bueno, también un chico muy capaz, muy preparado en todo ese conocimiento, en todo, que a mí me facilita ese aporte sobre el rival, sobre sistema de juegos, y bueno, creo que sobre todo eso hay que abordar, tener un mayor conocimiento, porque hoy en la actualidad necesitas de eso. Incorporé en Chile también a un videoanalista, en donde obviamente empezamos en esa etapa en Unión Española, cuando llegamos con un cuerpo técnico quizás más amplio, donde estuvo Fabio Radaeli y también Manuel Fernández, que bueno, aportamos desde el conocimiento de ellos otras experiencias, y fuimos un cuerpo técnico más amplio. Después se modificó la incorporación de videoanalistas, filmando todos los entrenamientos, todo lo que requiere de la información del rival o propia de nuestro equipo, y bueno, y todo lo que es también facilitarle al jugador en videos, todo el material sobre el rival que vas a enfrentar o sobre el partido que jugaste, mostrarle los errores o las virtudes que hemos tenido. Entonces, creo que es muy importante conformar un cuerpo técnico muy bien estructurado. Hoy sumo también a lo que vos me decías, el tema de coach o Sí, psicóloga sí, deportiva, sí. que creo que hoy por hoy también es una ayuda a tener un conocimiento del perfil del jugador, del perfil del equipo, de todo lo que puedan utilizar, toda esa herramienta del coach desde lo mental, de toda esa utilización. Trato de tener lo más estructurado posible el cuerpo técnico, desde gente de mi confianza y también de su capacidad. Así que fui cambiando, fui evolucionando, de pasar a decir que nunca creía que quizás podía estar viendo un entrenamiento filmando con un dron, lo hice parte, pero bueno, hasta ahí no soy de ir al otro extremo, pero creo que son herramientas útiles que quizás al principio no es que no le daba importancia, pero
quizás no estaba tan interiorizado, todo lo que me podía llegar a servir tener un videoanalista a la par, porque es el que te facilita toda la información Formación. en lo que ellos de la tecnología están tan obsesionados con los software, con la información de lo que te puede dar el ISTAM, el Wacecam, todas esas áreas Sí, todas que, las bueno, plataformas. uno está lejano a eso, pero cuando te empezás a interiorizar son todas herramientas muy útiles y creo que hoy por hoy el jugador lo que necesita es de eso, que vos constantemente le estés Eso. ayudando Yo te iba a preguntar, ¿consideras que hoy el jugador está mucho más, viste que, bueno, vos sos mucho más joven que yo, antes mostrarle un video, mostrarle una secuencia, algún error, obviamente virtudes, era como bastante chocante, obviamente era solamente cultural. Y notás que ahora como que el jugador está más abierto a través de tanta tecnología y están tan expuestos por las redes sociales, como que no lo necesitan más que rechazarlo. Sí, pero obviamente tenés que también medir el momento, no exponerlo también ante todo el grupo, a veces son casos muy particulares y tenés que Sí, hacerlo sí, en individual, privado, pero el colectivo, depende jugador cuando de. vos le decís algo y quizás no tenés el sustento del material para decirle, mirá, yo te estoy diciendo esto, que cometiste tal error, y se lo mostrás en el video, es como que el jugador tiene otra aceptación, tiene otro entendimiento hacia el error que cometió en el partido y la mejora que vos le estás corrigiendo para él no volver a repetirlo. Entonces, creo que desde ese lado el jugador está esperando que le des ayudas constantemente en eso, sea desde lo visual, sea desde la corrección en un entrenamiento, la mejora en explicar. Yo creo que específicamente en explicar las consignas, los trabajos, en para qué está el trabajo, en qué buscas en determinado jugador, trabajar esto, la postura, el perfil, la orientación, desde el mejorar una pegada, desde mejorar un cabezazo. Y bueno, antes era quizás nosotros proponerlo o buscarlo como jugador, quedarte después del entrenamiento, patear, mejorar una pegada. Hoy como que vos, no es que el jugador no lo vaya a hacer, pero el jugador busca que el entrenador o el ayudante Lo o proponga. el preparador físico vaya, vení, vamos a trabajar un poquito en el gimnasio, el profe, el Pato o Nico, vení, vamos a trabajar un poquito, no sé, en la recepción, control, golpeo, en orientación y perfil cuando recibís la pelota. Bueno, todas esas cosas que el jugador lo va a hacer y cuando se siente que uno está cercano a él, lo hace de otra manera. Bueno, ahí te estás definiendo como un abordaje cercano y que estás presente y ocupado por su situación personal. Bueno, eh, vayamos metiéndonos un poquitito más ya en el juego. Este aspecto para mí es clave, esto que has desarrollado con las gestiones humanas, porque son las que hacen, son personas y como tal, tener el coaching, como dijiste vos, tener cubiertos todas las áreas, no solamente te hacen bien a vos, porque seguramente te deben coachar, para poder abordar y empatizar y obviamente para poder llegarle de alguna manera al jugador. Pero ahora vayamos un poquito al juego y, y ahí meternos en cuál es qué debe tener y qué es lo que más te identifica de un equipo del profe Palermo, como te dirían en Chile o en México, no Martín, el profe. Sí, mirá, obviamente que siempre Después nos volviendo un poco metemos en tu metodología, tu modelo, pero qué es lo que debe tener un equipo para que digan, este equipo es del profe Palermo? mirá, lo que pude lograr, que fueron quizás los equipos donde más
me sentí identificado en Chile y en el primer semestre en México con Pachuca. Más que nada, un equipo protagonista, un equipo más bien estructurado en todas sus líneas, un equipo intenso, dinámico, eh, siempre con una propuesta ofensiva, pero desde esa estructura tiene que haber un orden táctico desde lo defensivo hasta lo ofensivo. Entonces, mi propuesta es esa en la medida que lo que hablamos antes, según en lo que vos analizás previamente cuando llegas a un club, las características de jugadores que vos tenés, si lo podés proponer o no, o si te da la chance de poder traer los jugadores con las características que a vos te vaya a ser útil a ese modelo, a esa idea y a ese sistema de juego. Es diferente de lo que es un sistema a lo que es el modelo y la idea que uno pretende, y va en ese análisis propiamente dicho en relación con lo que vos te vas a encontrar. Y también al club que vas a llegar, porque si yo voy a llegar a un club que quizás ya por historia tiene una manera de jugar y tiene unas ciertas características de jugadores que no va con la mía, yo tengo que adaptarme un poco a eso, porque no, o quizás mi experiencia también me lo hace ver, ¿no? En el que me tocó ir a Arsenal después de un técnico como era Gustavo Alfaro, que había conseguido cosas muy importantes, pero estaba estructurado de tal manera a un sistema y con determinados jugadores que a mi idea y a lo que yo quería proponer no iba con esos jugadores y no iba al sistema de juego que yo quería implementar. Entonces, por querer cambiar, seguramente eso lleva un tiempo, el cambiar. Y a veces los tiempos, por resultado y por llevar un proyecto adelante, no te da el tiempo para proponer eso o encontrar un término en campeonato para decir, bueno, yo voy a querer proponer esto del equipo, yo quiero este sistema, yo quiero este modelo de juego, tengo que traer otros jugadores, porque no va con lo que hay. Pero también no podés ir en contra quizás de la historia del club que ya viene a consecuencia de muchos años, de la manera de jugar, del sistema de jugar, a vos querer tu idea cambiar. Entonces, es uno también adaptarse a eso, a la manera de poder uno conocer la idiosincrasia, la mentalidad del club, Sí, sí, como sí. para después también uno tiene hoy mi experiencia me dice, bueno, me viene a contratar un club. Bueno, yo en ese análisis que voy a hacer voy a decir, no voy a ir a un club que no coincidamos en la manera de ver, de cómo jugar el equipo, en armar un equipo que sea dinámico, que sea intenso, que sea protagonista, porque no va con esa idea el club. Y bueno, será tomar una decisión de lamentablemente, no tomar el club, no tomar el equipo, más que nada por ese análisis. Yo creo que va en eso, más allá de yo quererme adaptar, tiene que ir con mi filosofía y con mi idea de lo que yo quiero de mi equipo. Entonces, todas esas cosas es en ese cambio que vos vas viendo, en las experiencias que vas teniendo a lo largo de la carrera como entrenador, en que tenés que vos tener tu idea, tu postura y sobre eso mantenerte. Y bueno, creo que proponerlo en la medida que pueda y que el club y que el fútbol que yo vaya me lo deje proponer y poder inculcárselo a los jugadores a como yo quiero que el equipo juegue. Respondiste un montón de preguntas en la misma respuesta. Entonces, volvamos un poquitito, no sé si atrás, pero hagamos una hipótesis que te vuelven a llamar de una institución
con un pasado reciente exitoso, como bien dijiste vos, con una característica de juego que no es ni mejor ni peor, que simplemente es distinta a lo que vos sentís, a lo que vos te gustaría que hagan tus equipos. Ahí viene la pregunta. ¿Lo tomás el equipo, lo tomás y te adaptás a los jugadores o qué harías en ese caso? Si no estamos a la par con la... Habiendo tenido este aprendizaje, que vos mismo bien dijiste que quisiste imponer algo o modificar algo, cuando el pasado reciente era distinto y exitoso y eso como que no lo pudiste Lo desarrollar, que pasa digamos. es que ahí está en uno, ¿no? En cuanto viene un dirigente, es decirle, bueno, ¿por qué me contratás? Porque debes haber visto algo de mis equipos o de mi manera de trabajar, que es la que va con la del club. Pero viste que acá, sobre todo acá, no se siguen las líneas, le busca a un estilo o también está en la misma lista otro estilo. No, por Por eso eso te ahí está en pregunto el a momento vos. de que cuando uno se sienta y dice, bueno, yo quiero esto para mi equipo y para lo que yo pretendo de mi armado del plantel. Si no coincidimos y no estamos emparentados en esa misma idea, porque vos me estás viniendo a querer contratar para dirigir tu equipo, y no vamos a coincidir en la manera de ver el fútbol o de la manera de querer que el equipo juegue, no vamos a poder convivir. Entonces eso ya de entrada es, es encontrar diferencias en manera de ver o de pensar que lamentablemente ya pasa por una elección mía ahí, o que quizás cuando me conozcan y realmente me escuchen de mí y yo mostrarle y decirle yo quiero de esto, yo hice esto en tal equipo y me funcionó y por eso, y ellos digan, ah, no, no es lo que yo busco, pensé otra cosa, buscaré otro perfil de entrenador y bueno, ahí, pero en cuanto las cosas estamos más o menos emparentadas, es proponer y tratar de que todo en esa armonía que buscamos desde dirigentes, desde las diferentes áreas, desde el grupo de jugadores, creo que en esa búsqueda de que todos estemos alineados es donde en definitiva a la larga, insisto, se consiguen cosas importantes. Recién dijiste que bueno, te gustaban los equipos protagonistas, ofensivos. Eh, ¿Qué relación tiene obviamente, tu idea con tu metodología de trabajo? ¿Cómo lo abordás esas diferentes gustos o lo que querés Mira, que pase de tu equipo, tanto ofensivamente como defensivamente? ¿De qué manera lo llevas? Y si tenés en cuenta, primero el desarrollo y después si tenés en cuenta el rival y el local o visitante. mira, todo el trabajo tiene que estar abordado al funcionamiento del equipo y de la idea del equipo que yo pretendo. Por eso tiene que ser lo más semejante posible a lo que se entrena, a como uno quiere jugar. Por eso digo que uno, el reflejo de cómo uno juega es como uno entrena. Entonces, en la medida que uno lo pueda llegar a plasmar y consolidar en el día a día esa manera de entrenar concentrado, es una hora, hora y media de trabajo. Bueno, quiero esa hora y media al 100%, en intensidad, en concentración, en no dispersarnos, en estar ahí enfocado a lo que yo pretendo y desde ese funcionamiento, desde ese trabajo diario, se tiene que ver plasmado el día del partido. Y bueno, para eso buscamos quizás tener una metodología mixta, no me rijo por una sola, puede ser desde la estructura, desde la periodización táctica hasta la analítica. Yo creo que todas las áreas tienen que estar bien complementadas.
esto de que la periodización táctica es hoy por hoy una de la metodología de trabajo bastante abordada por muchos entrenadores, pero quizás no tiene todos esos componentes que uno como entrenador o como cuerpo técnico en el análisis creemos que no tiene todos esos componentes desde lo físico, desde lo táctico, desde lo mental, de todo lo que tiene que abordar el jugador en una metodología de trabajo. Entonces, por eso un día puede ser analítica la tarea, otro día puede ser un trabajo específico de cómo el equipo juegue y por eso está relacionada en la periodización táctica. Entonces, creo que en esa metodología mixta soy muy variable en ese sentido, porque también tiene que estar su espacio el preparador físico en lo que es la fuerza, en lo que es en la parte física, entonces todo no se complementa en la periodización táctica. Entonces, creo Sí, que sí. cada uno lo aborda a su manera, pero sí al jugador en esa transformación del trabajo, siempre en todo lo que pueda darle al jugador en todas las herramientas posibles, en mejorar cada día algo al jugador, individualmente, como también en el funcionamiento del equipo. Es indispensable para mí eh, alimentar constantemente, semana a semana, en el crecimiento de lo que yo pueda aportarle al jugador. Sí, sí, no prescindís de ninguna metodología, sino que la vas utilizando en la medida que vas. Por ejemplo, lo analítico lo utilizás como corrección, como desarrollo, sin prescindir obviamente del aspecto técnico, ya sea lo que dijiste recién, la velocidad de los Sí, pases. lo tomo como una corrección, que capaz que vos veas algo de lo que sucedió. La planificación semanal está abocada al partido que jugaste y al partido que vas a jugar. Solamente la semana es eso, la estructura de la semana, nos enfocamos a eso, no vamos más allá de una semana. Entonces, sobre eso trabajamos. Si es algo de corrección, en algo analítico, individual, indispensable de corrección de lo que sucedió el partido, si desde lo colectivo va a ser algo más en conjunto, pero si ya pasa desde algo más eh, individual, analítico, está volcado más a la corrección. Y si no, también en lo analítico, también en una mejora en diferentes puestos que quiero Centro, en corregir y mejorar en la control definición. orientado. Trabajaré en la parte analítica con los delanteros, en definición, ciertos aspectos, y lo mismo lo haré con los defensores o con los volantes. Cuando ya quiero hacer algo más en conjunto y algo más metodológico en funcionamiento del equipo, obviamente lo hago con todos y cada uno posicionalmente. Entonces creo que como hablábamos recién, todo abarca diferentes métodos o metodología de trabajo. Martín, en una semana tradicional, ¿no? De domingo a domingo, que se da poco. Bueno, estuviste en Chile, que tenés Copa Chile, en México, que se juegan permanentemente con la Copa México. Pero en una semana tradicional, y de acuerdo al informe del rival, te voy a preguntar, depende del rival con que te enfrentes, ¿cuánto tiempo le dedicas al rival y cuánto tiempo, obviamente, le dedicas a tu equipo? Si varía ese tiempo de acuerdo a si jugás de visitante o de local, o, no sé, vas a jugar contra el América de visitante. Mira, ¿Cuánto abordás el rival y cuánto lo tuyo? lo mío, si es una cuestión de que hubo errores importantes y muchas cosas por rever y corregir y trabajar sobre eso, le vamos a, obviamente, abordar entre 1 o 2 días en mejorar, en corregir y en perfeccionarnos eh, a lo que nosotros pretendemos de nuestro funcionamiento. Creo que es prioritario
lo de nosotros que lo del equipo rival. En ese sentido, yo creo que busco más en lo propio que en el rival, sin desatender, sin darle una importancia de un día o quizás el día previo al partido, hacer un repaso quizás de la pelota parada, con video, algo mucho más pasivo, pero sino obviamente que hay un día específico relacionado al rival, cómo te va con qué sistema te va a jugar, cuáles son las virtudes, si te presiona, no te presiona, si te deja jugar, si salen jugando o no salen jugando, cuál es el sector más débil del equipo, y sobre eso trabajaremos para poder hacerle daño, sus jugadores que se destacan. Bueno, todo ese análisis, tratar de que esté abordado en un día de entrenamiento, como también con la herramienta de lo que hablábamos antes, todo lo que uno le puede facilitar desde el video, enviándole material para que los jugadores ya empiecen a ver al rival, ya empiecen a ver a los jugadores, los defensores mirarán a los delanteros le daremos cómo defienden, cómo defiende el equipo que vas a enfrentar, cómo defiende los centrales, cómo defienden los laterales, todo lo que obviamente hablábamos anterior, que el jugador necesita de esa información, y sobre todo cuando la llevas a la práctica en campo. Entonces creo que eso es donde uno se tiene que enfocar. Soy de priorizar lo mío, cuanto más fortalecido esté yo y más fuerte esté yo como equipo, después sí le doy la importancia necesaria al equipo rival, pero no modifico mi manera de trabajar, mi sistema tampoco trato de modificar mucho en relación al rival, sí trabajar alguna variante sobre lo que puedo llegar a modificar en el transcurso del partido, que decir, bueno, si yo mantengo una idea, un sistema y una manera de jugar, pero si a este equipo en un momento determinado le voy a hacer daño cambiando en algún momento del partido, lo trabajo, porque no voy a querer implementar algo sin haberlo trabajado e improvisar. Yo creo que siempre algo que quieras hacer, lo tenés que trabajar en la previa para que el jugador no sienta que diga, no, pasamos de línea de 4 a jugar en línea de 3 en un partido porque sí. No, previamente yo creo que lo tendréis que haberlo trabajado para después el jugador tener un mínimo conocimiento de que en un momento determinado pueda llegar a cambiar en un partido. Pero si no, siempre mantener la idea, el sistema, la modalidad de jugar, que el jugador la tenga ya bien incorporada. Ahí yendo a eso, te quería ir a abordar esta parte. ¿Qué espacio, porque por lo que te escucho, está todo bien programado, planificado, tenés esta idea, el sistema, que los jugadores, el sistema, bueno, en definitiva, hagan, vos haces que las cosas pasen? ¿Qué espacio le das a la improvisación, por llamarlo intuición, al futbolista? En este pacto, sobre todo a lo ofensivo, ¿no? Que es donde no hay que improvisar en la parte defensiva, se supone que es más objetiva esa parte. Fuiste un poco más a lo que quizás más me gusta, ¿no? En la libertad que le doy en la parte creativa, en la improvisación, en la parte ofensiva. Busco tener miles de variantes y alternativas, porque desde ese protagonismo se generan las variantes de situaciones y de variables de acciones en ataque que, bueno, a veces van improvisadas por la calidad de jugadores que vos tenés, que es natural, o obviamente si no lo trabajado, la mecanización de algunas jugadas que vos... Eso te iba a preguntar, lo trabajás, lo desarrollás de manera Sí, jugada. obviamente le marco ciertas acciones de ataque en esas transiciones defensa-ataque que vos buscás, quizás siendo en transiciones
rápidas, no tan elaboradas, sino en esa dinámica y en esa intensidad que busco del equipo, busco que sean transiciones rápidas, porque quizás a veces lo elaborado te lleva a ser un poco más lento la transición del juego, pero bueno, es como a mí me gusta ver el equipo, y en esas transiciones rápidas buscar ciertas variantes y ciertas alternativas a mecanizar ciertos movimientos. Pero después me gusta también la improvisación del jugador, la resolución que el jugador innato tiene para poder resolver ciertas situaciones, esa toma de decisiones que van propias de uno, y bueno, y en la medida que sea con los delanteros, más lo trabajo, más los ayudo, más trato de estarle Le vamos a encima, llegar. por eso la parte defensiva se la paso al Pato, a Guanico en este caso, y que ellos, defensores y volantes defensivos, pasa por ello, pero todo lo que sea la parte ofensiva me gusta hacer mucho hincapié bueno, y trabajar sobre ellos, que es un poco lo que uno siempre estuvo relacionado con la parte ofensiva del gol y de las situaciones, cómo se generan, cómo uno saca provecho, cómo uno intuye, cómo uno toma una decisión de segundos en darle un pase a un compañero o en definir una situación. Entonces, sobre eso estoy muy encima. Un poquito de autoridad tenés para expresar ese aspecto ofensivo, así que no hace falta explicarlo. Por lo que te escucho, extraordinario Martín, me imagino la respuesta, viendo la Champions, calculo que la has visto este tiempo de pandemia, más allá que nos tienen encerrado, también nos posibilita ver casi todo lo que está pasando. No tengo duda con qué equipo te habrás quedado, más allá del éxito. ¿Qué equipo te ha identificado? Porque viste que el Atalanta revolucionó un poquito con una forma de jugar, bueno, el City ya lo conocemos, bueno, no hablemos del Barça por este momento de Messi, pero sí de estos que han bueno, jugado la final del París. ¿Con qué equipo, más allá de ser parte de este mundo del fútbol, como todos que miramos y observamos y tenemos un gusto, pero el entrenador, ¿qué equipo lo satisfizo más allá obviamente de los resultados? Al entrenador Martín, ¿no? Para Y pasa que te que vos decís, identifique. porque si elijo al Bayern es por una cuestión de que salió campeón. Y no, No, obviamente que no es por eso. no porque, disculpa que te Identifica un interrumpa, poco a mi porque te estilo, escuché, hasta tener un claro, referente como es Lewandowski como centro delantero, y cómo obviamente está, está desarrollado el juego en el equipo, con la subida de los laterales, con una presencia en campo contrario y esa intensidad y esa agresividad. Obviamente que tenés que tener esos jugadores que tenía el Bayern para poder ejercer esa manera de jugar, esa dinámica. Pero bueno, creo que más que nada por eso, porque me gustaría ver un equipo así. Eso no deja de que lo del Manchester City a la manera de jugar de Guardiola sea malo, pero no, quizás no, no, no es mi estilo, son gustos y estilos. la propuesta del Atalanta, que obviamente no era malo, pero con otra idea, con otros riesgos, y sobre esas propuestas, bueno, cada uno ha llegado hasta donde pudo. Lo del París, yo creo que es algo, no se ve tanto como equipo, sino en esa búsqueda de destacar individualidades, puedan hacer una diferencia en un momento determinado y pueda ganar un partido. Y quizás yo me identifico más con la estructura de equipo, y en eso lo vi en el Bayern como equipo, se refleja eh, ese trabajo como equipo, indudablemente al 100% de las posibilidades de rendimiento de los jugadores y obviamente de la idea del entrenador. Sí, sí, bueno,
por todo lo que fuiste desarrollando, no tenía duda, obviamente más allá del resultado, porque fue el único equipo, y siguiendo tu respuesta, que nunca modificó su propuesta ni su modelo de juego. Jugó todos los partidos exactamente igual, sin importarle o tener en cuenta tanto el rival. Bueno, por eso, y mucho más teniendo a Lewandowski. Yendo a los 9, ¿cómo te relacionás, cómo te vinculás con los 9 de tu equipo? Si los buscás, obviamente, de tu característica, de lo que vos obviamente sentís y creés que es necesario para un equipo protagonista, y después cómo te llevas y ellos hacia vos, que si te utilizan. Mirá, desde Godoy En Cruz, el buen sentido, si te utilizan, ¿no? En el conocimiento. sí, 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 desde Godoy Cruz, que estaba en ese momento Mauro Óbolo y Rodrigo Salinas, como después cuando fui a Arsenal, que estaba Julio Furch, estaba Milton Caraglio, después estuvo el Tanque Silva, eh, creo que son todos delanteros, obviamente, muy similares a mis características. Después en Unión Española lo tuve a Diego Churina, a Tobías Figueroa, que bueno, lo busco en relación también a esa característica o ese sistema que uno implementa, que es el 4-4-2 o el 4-2-3-1, que siempre está. Quizás con el 4-4-2 son según referencia de área, pero quizás con características de jugar más a los espacios, de salir a asociar. Si uno sale, el otro siempre está sosteniendo a los centrales y es más referencia, pero creo que todos a ver, me han pedido en su momento el conocimiento, mi experiencia que yo tengo en el puesto, y lo he hecho con mucha satisfacción el poder facilitar eso. Y como también en los momentos que ellos no le tocaba hacer goles, el recurrir a esos momentos como para decir, me está pasando esto, qué tengo que hacer y tengo que trabajar más y tengo que trabajar más la definición y bueno, entonces era cuestión de hablar y decir, bueno, no es tanto en trabajar la definición, sino quizás en tu tranquilidad, en tener un poco más esa toma de decisión lo más claro posible en esos momentos, no, no, no sentirte vos abrumado por esa necesidad de que tenés que hacer goles en todos los partidos. Sí, ojalá lo puedas hacer, pero bueno, me sos útil, me sos importante y el gol ya va a llegar. Y bueno, todo eso me sucedió bueno, con Jara Pachuca. en Pachuca, Ulloa también que estaba, Nahuel Bustos también, el de Talleres de Córdoba, que también estaba en ese momento. Bueno, me gusta trabajarlos, aconsejarlos, hablarle. Es el puesto que me lleva por naturaleza ese acercamiento, pero bueno, no dejo de lado al resto, porque si no se van a sentir ellos como los privilegiados. Así que, pero sí, como todo delantero que fui, me gusta trabajar y corregir, porque bueno, porque es una necesidad. Yo creo que tener un goleador en un equipo te garantiza, por lo que yo he visto y analizado estadísticamente, que por lo menos estás dentro de los 3, 5 primeros, ahí peleando cuando tenés un goleador que a lo largo Bueno, de una temporada te va a marcar un cierto porcentaje importante de goles en el equipo. creo que en Unión Española a Churil le sacaste tu fruto y después te lo vendieron, ¿no? Me parece. Sí, sí, bueno, lo mismo que con Cuesta Tobías Figueroa, reemplazarlo. lo querían los equipos grandes de ahí de Chile. Franco terminó siendo, bueno, el máximo goleador. Ya lo Sí, fue había hecho vendido. los goles antes de que yo llegara, pero obviamente era su última etapa en el club y él quería cumplir con ese deseo de ser el máximo goleador de la historia
de Pachuca y lo consiguió, y en algunos momentos le agarraban partidos que no hacía goles y bueno, y le agarraba la ansiedad y el que, ¿qué hago? No tenés que hacer nada, porque los goles lo hiciste antes, no vas a dejar de hacer goles nunca en tu vida, son momentos es en el momento que vos te encontrás te lleva a que la ansiedad te sobrepase el querer hacer goles, entonces tranquilidad, el respaldo y la confianza la vas a tener y bueno, seguí haciendo lo que sabés hacer, que eso es lo más importante para los delanteros y darle confianza. Y como vos decís, Churín creció muchísimo en mi etapa en Unión Española, después fue vendido a Cerro de Paraguay y Paraguay. bueno, Tobías Figueroa lo mismo, me gusta esa característica de jugadores tener en los equipos. Extraordinario, Martín. Bueno, vamos entrando un poquito en la parte final. Yendo un poquito a lo personal, ¿qué momento como futbolista, bueno, hacer un gol, que no era bastante fácil para vos común, pero eras muy eufórico, una forma muy linda de transmitirlo, de compartirlo. Y como entrenador, ¿cómo canalizás y en qué momento disfrutás la parte de entrenador? Y es difícil ver que uno disfruta solo en el momento de ganar, sería un poco egoísta de mi parte decirlo, porque la realidad es eso, y más uno ya siendo entrenador abarca todos los estados de ánimo, desde los jugadores, todo lo que absorbe uno desde los jugadores, ante la derrota, ante un mal momento. Entonces yo creo que el momento de disfrutar es el día a día del entrenamiento, de lo que uno le transmite al jugador, de la enseñanza que al jugador uno le quiere dejar, de lo que uno ve en esa mejora y en ese crecimiento del equipo, en que el equipo se vea reflejado en lo que vos querés ver en el funcionamiento. Entonces, en eso es disfrutar, en eso el ganar, perder es un poco relativo. No soy muy eufórico en el momento del ganar, tampoco trato de ser muy drástico a la derrota. Sí, me afecta la derrota, me golpean, pero trato bueno, de pensar en que ya la cara visible soy yo y el jugador no te puede ver derrotado, no te puede ver caído porque sos vos el que tenés que transmitir en diferentes momentos en cómo levantar al equipo, en cómo levantar a un momento en particular de algún jugador que no le estén saliendo bien las cosas. Entonces, dejarlo de lado todo eso y el disfrute es el día a día del entrenamiento. Ahí está, eso es lo importante. En definitiva, lo único que podemos resolver nosotros, en este caso, es el día a día de entrenamiento. Ya después del partido, eh, lo que no hiciste en la semana ya te queda sentarte y esperar que los muchachos resuelvan. Para ir cerrando, Martín, y agradecerte, obviamente, eh, quería consultarte en tu objetivo como entrenador, ya que como jugador, obviamente todo el mundo conoce tus goles, pero también deben saber que no te fue fácil, que fue una carrera que la construiste, que superaste dificultades tanto futbolísticas, yo he sido parte en un momento del compañero tuyo como lo que transitaste, después las lesiones, lo que te ha pasado y te levantaste, lo que pasó a nivel personal, siempre fuiste una persona de no de un camino descendente, sino con dificultades y a todas las sorteadas. Como entrenador, ¿qué objetivo tenés? ¿Qué sueño tenés? Y si lo podés compartir con toda la gente que nos está viendo. Sí, obviamente que como jugador viví de todo un poco, no quedarme solamente
con que mi figura sea el éxito extremo, porque como vos nombraste muchas dificultades, o llegar a conseguir cosas importantes no me fue nada fácil. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? De que uno, más allá de los logros que conseguí o reconocimiento, no fue nada fácil, pero que obviamente hoy como entrenador, querer que me suceda lo mismo que lo fue como jugador, ojalá, desearía la mitad, el 50% de todo lo que viví o todo lo que pude lograr, pero sabemos que el entrenador obviamente depende de muchos factores, no son muchos los exitosos, ni tampoco los jugadores, porque creo que hay jugadores en el mundo y son pocos los exitosos en relación a cómo fue su carrera, qué consiguieron y esas cosas. Después todos hacen lo mismo y todos buscan la felicidad y el disfrute de ser jugador de fútbol por lo que es la profesión. Y como entrenador creo que lo mismo, son pocos los exitosos, son pocos los que ganan, o es uno el que gana, porque la Es uno realidad solo. es que el campeón es uno, pero después tiene que haber la satisfacción hoy por hoy en el rol y en el cargo que tengo, como te digo, en qué le dejas al jugador, en qué le dejas a la institución, en que si llegan logros, para uno también es importante, pero será para todos. Lo que logre uno se logrará en conjunto, así que ojalá que siga por este crecimiento como entrenador. Creo que voy de menor a mayor en los equipos que me ha tocado dirigir y que uno ya ahora se siente preparado realmente para los grandes desafíos, para las cosas importantes y bueno, y poder seguir volcando toda mi experiencia en este cargo y que creo que, bueno, voy en esa búsqueda del éxito. Si llega, bienvenido sea. Y si no, como soy yo de perseverante, de exigirme, de seguir siendo cada día mejor, lo voy a tratar de buscar cada día de mi vida. No tengo ninguna duda que vas a llegar a todo a lo que te imaginás y deseás y obviamente mereces porque más allá de todo lo que fuiste como jugador, sos un extraordinario ser humano, yo puedo dar fe de eso, humilde sobre todas las cosas y bueno, con humildad lograste todo lo que lograste como jugador, no tengo ninguna duda que lo vas a lograr o seguir logrando porque de hecho venís construyendo, como decís vos, en poco tiempo una hermosa carrera. Simplemente para ir cerrando, Martín, yo quiero agradecerle a AFA, a este espacio, a este canal, de poder seguir aprendiendo, compartiendo que sigan participando de este ciclo de charlas y solamente pedirte que le dediques una palabra a todos esos entrenadores, que hay muchísimos del otro lado, aspirantes a entrenadores, que tienen la ilusión, el deseo y bueno, siempre la palabra autorizada, como te dije, y validada por tu recorrido, eh, alienta a seguir este camino, que si bien no es lo mismo que el futbolista, ya lo sabemos, no hace falta decirlo, pero es igual de apasionante. Bueno, Pancho, agradecerte también a vos por todo lo que hemos podido conversar, agradecerle nuevamente a ADFA por esta oportunidad que le da a todos los estudiantes, a entrenadores ya recibidos de la materia y que bueno, creo que lo más importante es la dedicación que le pongan, con la pasión que lo hagan. Acá no va en que si sos técnico de primera división, si sos técnico del mejor equipo del mundo, sino que en el lugar que te toque hacerlo, lo hagas como lo dije recién, ¿no? Con pasión, de disfrutar, con alegría, con ese disfrute de lo que es el fútbol en sí, en el día a día, en ponerle toda esa energía que se necesita
para ocupar el rol y el liderazgo de entrenador, así que nada, desearle lo mejor a todos. Creo que esta posibilidad de seguir capacitándonos o por este medio que ADFA lo ha podido hacer, a acercarse a cada uno de esos entrenadores con tantas ilusiones y con tantos sueños por querer cumplir. Desearle lo mejor en estos momentos tan difíciles con la pandemia y bueno, esperemos en algún momento volver a cruzarnos y encontrarnos en una cancha, que es lo que deseamos todos. Así que les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias Martín y gracias ADFA, y los invito a seguir participando de este espacio que nos nutre y nos enriquece a todos. Muchas gracias.